Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos el seminario de Puerto Viejo. Dios nos ha ayudado mucho y ha operado grandemente. Dios salvó a las almas muy preciosas. Nos sentimos gozosos y muy felices. Así como Dios se siente muy feliz por nosotros y por los hermanos recién salvos. Siempre queremos sentirnos felices, trabajando fielmente contigo. Utilízanos preciosamente. Queremos salvar a muchas almas para glorificarte a ti. Haznos crecer más y más. La iglesia de Santo Domingo y la iglesia de Puerto Viejo también. Bendice a todos los hermanos de allá y aquí y de aquí. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Te pedimos que tú recibas solo la gloria. Queremos aprender muy bien tu palabra este tiempo. Opera fuertemente y haznos entender muy bien tu palabra. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya busquemos la Biblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 19 al 22. Filipenses capítulo 2, el versículo 19 al 22. Les leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A continuación del sermón anterior, vamos a aprender más detalladamente sobre Timoteo, que era el excelente predicador. Centrándose en el texto, cuando el libro bíblico Filipenses fue escrito, hemos aprendido antes el año 71 después de Cristo, donde en la cárcel de Roma, en una cárcel de Roma. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Entonces, primero veamos Filipenses capítulo 2, el versículo 19
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo, ¿dónde estaba? El apóstol Pablo, ¿dónde estaba en este momento? En una cárcel. Estaba encarcelado. Sin embargo, se preocupaba mucho por los hermanos, por todas las iglesias, especialmente por la iglesia de Filipos. Y él quería saber la situación de los hermanos de Filipo, cómo estaban. Porque el apóstol Pablo los amaba mucho. Por eso quería enviar a los hermanos de Filipos. Pero no tenía muchos colaboradores, sino Timoteo nomás. Aquí, el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Significa que al lado de Pablo solamente estaba un colaborador fiel, o sea, Timoteo. No había más. Pablo, ¿cómo se habría sentido? Se sentía triste, le daba mucha pena, porque otros colaboradores estaban ocupados por las cosas del mundo. Estaban andando en el mundo, sin colaborar muy bien al apóstol Pablo. Pero Timoteo era muy fiel y excelente predicador. Siempre le daba mucha alegría y consolación a Pablo. De verdad, Timoteo era la consolación de Pablo. Pablo lo amaba demasiado y lo trataba como su hijo en Jesucristo. El versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Todos indican a los colaboradores del el apóstol Pablo. Ellos estaban ocupados por las cosas del mundo, buscando sus propias obras. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya conocéis los méritos de Él. Méritos. Méritos indica experiencia. Timoteo tenía mucha experiencia de predicación, acompañándole a Pablo sin cesar. Cuando Pablo estaba en su segundo, en el segundo viaje misionero, se encontró con Timoteo. Pablo lo llevó, porque él era fiel. Pablo lo conocía. Por eso quería trabajar juntos con Timoteo, como su colaborador. Timoteo también le siguió, obedeciéndole al Señor, pensando cómo es la guía del Señor Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Los hermanos filipenses conocían muy bien a Timoteo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo
sea, Filipo, la ciudad Filipos pertenecía a Macedonia. Todo Macedonia indica Europa. O sea, todo Macedonia es Europa actualmente. O sea, a través de la predicación de Pablo, las iglesias de Europa se levantaron muy bien en esa época. ¿Cuándo? En su segundo viaje misionero. Entonces, cuando Pablo predicaba en Europa, en Macedonia, en Filipo, en Corinto, en Tesalónica, o sea, Timoteo siempre estaba a su lado, ¿o no? Sí, siempre Timoteo le acompañaba a Pablo. Entonces, Pablo sufría mucho predicando. Habían muchas persecuciones y perseguidores. Timoteo también recibía mucho sufrimiento y aflicciones con Pablo, ¿sí o no? Entonces, la fe de Timoteo, cuán buena era. ¿Cuánta fe tenía Timoteo? Realmente Timoteo tenía mucha fe y mucha experiencia de la ayuda del Señor y de la predicación. O sea, él era adulto en la fe y tenía buen corazón como Pablo. Así como Pablo imitaba al Señor, imitaba al Señor, Timoteo imitaba a Pablo. Por eso aquí dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo corazón, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, entre los colaboradores de Pablo no habían algunos que tenían buen corazón como Pablo, pero Timoteo tenía el mismo corazón que Pablo. Esto significa el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él. Así como los hermanos de la iglesia de Filipos le respetaban muy bien a Pablo, respetaban a Timoteo también. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo siempre le servía muy bien a Pablo, tratándole muy bien como su papá en Jesucristo. Los hermanos Filipos, los hermanos de la iglesia de Filipos lo habían visto. El servicio de Timoteo, el amor de Timoteo, el sacrificio de él. Por eso lo respetaban muy bien y lo conocían muy bien. ¿Sí me entiende? Por eso Pablo quería enviarles a Timoteo. O sea, quería enviar a Timoteo a los hermanos filipenses. Para que los hermanos de la iglesia de Filipo puedan recibir mucha gracia y ánimo a través de Timoteo. Y también Pablo quería saber la situación de los hermanos de la iglesia de Filipo a través de Timoteo.
Entonces veamos más detalladamente sobre Timoteo. Él, ¿de qué forma había hecho la vida cristiana? ¿No? ¿Cómo era él? ¿Cómo estaba él? Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 2. ¿Tienen calor? Aire, por favor. Pero no cierra la ventana. No cierre la ventana. No. Ventilador, por favor. Apague el aire acondicionado, por favor. Ventilador, por favor. Ventilador. La segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 2. Todavía no ha apagado. Sí, está apagado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 2. Les leo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Ya si vemos aquí, ¿quién escribió la segunda de Timoteo? Pablo. Pero si vemos aquí, a Timoteo, amado hijo. A Timoteo, amado hijo. El apóstol Pablo lo amaba demasiado, ¿sí o no? Podemos sentir su amor hacia Timoteo, ¿sí o no? Viendo esta carta. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De esta forma, el apóstol Pablo, sin cesar, oraba por Timoteo, para que él siempre suficientemente, abundantemente reciba la gracia, misericordia y paz de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. No solamente cuando él escribió esta carta, sino siempre oraba por Timoteo. Entonces, si Timoteo no hubiese hecho bien la vida cristiana, si no hubiera vivido para el Señor fielmente, ¿el apóstol Pablo lo habría amado? No. ¿Por qué el apóstol Pablo le amó mucho, le amaba mucho a Timoteo? Porque él era muy fiel y excelente predicador, que vivía solamente para el Señor, sacrificándose mucho. Por eso, siempre Pablo lo amaba. De verdad, Timoteo era muy amado por Pablo, al mismo tiempo por el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Si usted hace muy bien la vida cristiana, ante los ojos de los hermanos, se ve muy hermoso, ¿sí o no? Especialmente el que hace bien la vida cristiana, el que siempre se sacrifica mucho para el Señor. ¿Se ve hermoso o no? Se ve hermoso. Se ve más bonito.
Si usted quiere vivir para el Señor y siempre participa bien en las obras del Señor, con buen corazón, entonces se ve muy bonito ante los hermanos y también ante el Señor. ¿Sí o no? Es verdad. Timoteo era muy hermoso ante la vista de Pablo y también ante el Señor. Si usted hace bien la vida cristiana, se ve más bonito, se ve más guapo. Imagínese, si uno es feo, si un hermano es feo, como yo, sin embargo hace muy bien la vida cristiana, entonces se ve muy bonito, ¿o no? Se ve guapo, ¿o no? Se ve guapo. Si hay una hermana fea, pero tiene muy buen corazón, siempre quiere servir a los hermanos, ¿no? Compartiendo algo, ¿no? Y siempre vive muy bien para el Señor, hace bien la vida cristiana. Entonces, ¿se ve bonita o fea? Se ve muy bonita. Al contrario, si un hermano, es guapo, sin embargo, no asiste bien a la iglesia, ¿no? Aunque sea salvo, no quiere vivir para el Señor, entonces ¿se ve feo o guapo? Se ve feo, realmente, es verdad. Entonces, tengo una pregunta a los jóvenes. Sí, hermanas, jóvenes, si hay un hermano feo, sin embargo, hace muy bien la vida cristiana. Entonces, en cambio, hay otro hermano que es guapo, que no hace bien la vida cristiana. Entonces, ¿con quién quiere casarse? ¿Con guapo o con feo? Con feo. Con feo que hace bien la vida cristiana, ¿sí o no? Con el feo que hace bien la vida cristiana, ¿no? Usted es muy carnal. No vea rostro, sino que vea la fe y el corazón. Es más importante. Sí, aunque si uno es guapo, sin embargo no tiene buen corazón y no hace bien la vida cristiana, entonces no tiene que casarse con tal hermano, ¿sí me entiende? Al contrario, les pregunto a los jóvenes, a los hermanos, a los hombres jóvenes, si hay una mujer, una hermana fea que hace muy bien la vida cristiana, si hay si hay otra guapa que no hace bien la vida cristiana, ¿con quién quiere casarse? ¿Con la fea o con la guapa? No vea rostro mucho, no vea mucho el rostro, no es importante el rostro. Dios ve nuestra cara, nuestro rostro, no. Él solamente ve nuestro corazón y nuestra fe. Si un hermano guapo, mire, si hay un hermano guapo, él es muy guapo, sin embargo hace bien la vida cristiana. Entonces, hermanas quieren casarse con tal hermano, ¿verdad? Pero no hay tal hermano. No hay tal hermano. No busque a tal hermano. No podrá casarse. Lo importante es que el que hace muy bien la vida cristiana y quien vive para el Señor se ve muy bonito, guapo, hermoso ante la vista del Señor y también ante los hermanos.
Es verdad. ¿Sí o no? Así es. Timoteo era muy hermoso y bonito, guapo, ante la vista de Pablo y ante el Señor. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 10. Primera de Corintios 16, 10. Les leo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Si vemos aquí, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Podemos saber que Timoteo se fue a la iglesia de Corinto a encargarse de esa iglesia, ¿sí o no? El apóstol Pablo les mandó a los hermanos corintios con esta carta para que ellos lo atiendan muy bien, lo reciban muy bien, con tranquilidad, con amabilidad. Esto significa, porque en este momento los hermanos corintios, ¿qué suena? 무슨 소리가 나지? ¿Qué suena? En ese momento los hermanos corintios desobedecían y pecaban sin cesar. Y además, ellos menosprecian al apóstol Pablo, que les predicó. Mucho más, Timoteo. Ellos habrían menospreciado a Timoteo. Ahora sí. No. Por eso, creo que, me imagino que el apóstol Pablo se preocupaba. Por si acaso, los hermanos corintios no lo recibían con amabilidad. Pero si vemos aquí, el apóstol Pablo dijo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo siempre trataba mucho de trabajar para el Señor, ¿sí o no? Como el apóstol Pablo. De verdad, Timoteo era el fiel y excelente predicador, excelente colaborador de Pablo. Siempre trabajaba fielmente para el Señor con Pablo, ¿sí o no?
Filipenses capítulo 2, el versículo 20. Filipenses 2:20. Ya estamos aprendiendo sobre Timoteo, cómo era él, de qué forma él hacía la vida cristiana. hermana Lee, para que solucione. 자꾸 무슨 소리가 난다. Filipenses capítulo capítulo 2, el versículo 20. Filipenses 2:20. Les leo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Significa que Timoteo tenía el mismo corazón que Pablo. Tenía muy buen corazón. Imagínense, usted no sabe mucho sobre Timoteo, ¿sí o no? Pero ha escuchado mucho sobre Pablo, ¿sí o no? El apóstol Pablo y Pedro es más famoso para nosotros, ¿sí o no? Pero Timoteo tenía el mismo corazón que Pablo. Era excelente, ¿sí o no? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Timoteo tenía mucho amor sobre los hermanos de la iglesia de Filipos, como el apóstol Pablo. Él tenía mucha misericordia y el amor de los hermanos filipenses. Esto significa, como Pablo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1, les leo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién podría hablar así como Pablo? Sed imitadores de mí. Yo no puedo decir así. Imíteme a mí. Nunca puedo decir así, porque me falta mucho. Tengo muchas culpas y muchos defectos. Pero el apóstol Pablo realmente imitaba a Jesucristo. Por eso pudo decir así. Perdón. Él pudo decir así. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo tenía el corazón de Jesucristo. Asimismo, Timoteo tenía el corazón de Pablo. O sea, el corazón de Cristo. ¿Por qué? Así como Pablo imitaba a Jesucristo, Timoteo había imitado a Pablo.
¿Cuál es el propósito de nuestra vida cristiana? Imitarle a Jesucristo. Usted está imitando más y más a Jesucristo, ¿sí o no? O sea, por eso siguen cambiando. Tienen mucho cambio, ¿sí o no? Va a cambiar más. ¿Por qué? Sigue imitando a Jesucristo, aprendiendo la palabra, siempre quiere obedecerle a Jesús y quiere parecerse a Él, ¿sí o no? Es verdad. Timoteo imitaba a Pablo, así como Pablo imitaba a Jesucristo. Nosotros también vamos a imitar a Timoteo, a Pablo y a Jesucristo. Es el propósito de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué pasará si imitamos bien a Jesucristo, a Pablo? ¿Qué pasará? Viviremos como ellos. El apóstol Pablo, cuán fielmente trabajaba para el Señor. Y Timoteo, o sea, el apóstol Pablo, ¿cómo podía trabajar fielmente para el Señor? Porque él imitaba a Jesucristo. Tenía el corazón de Jesucristo. Como Timoteo fielmente trabajaba para el Señor, porque tenía el mismo corazón que Pablo, porque imitaba a Pablo. Por eso, hacía muy bien la vida cristiana durante toda su vida. Si imitamos al Señor, a Timoteo y a Pablo, podremos vivir como ellos para el Señor, ¿sí o no? Por eso, aprendiendo tal tema, tenemos que desear imitar a Timoteo y a Pablo y también a Jesucristo. Yo también quiero vivir para el Señor como Timoteo. Yo quiero ser fiel como Timoteo. Yo quiero tener el corazón de Jesucristo. Espero tener mucho amor de los hermanos, como Pablo, como Timoteo. Dios, ayúdame, derrámame tu amor. Quiero servir muy bien a los hermanos y amarles. Pero mi corazón está muy pequeño, ¿no? Estrecho. Amplíame mi corazón. Deme mucho amor, Dios. Quiero salvar a muchas almas con mucho amor. Ayúdame. Quiero servir muy bien a nuestros amados hermanos. Dame mucho amor. Así tiene que pedirle a Dios. Entonces Dios le dará mucho amor. Le hará ampliar su corazón. Le ayudará para que usted pueda vivir como Timoteo. De verdad, Timoteo era muy amado por Pablo. Si usted hace bien la vida cristiana, será muy amado ante el Señor. Timoteo era muy bonito, guapo y hermoso ante Pablo y también ante el Señor. Asimismo, si usted hace muy bien la vida cristiana sin cesar, se ve muy hermoso, bonito y guapo ante la vista del Señor y también ante los hermanos. Así como Timoteo siempre se esforzaba en vivir para el Señor, usted también trate de vivir para el Señor. Entonces, será muy hermoso, bonito, ante la vista del Señor. Al contrario, habían muchos colaboradores de Pablo que estaban ocupados por las cosas del mundo. Y ellos
se habrían visto bonitos, guapos, ante la vista del Señor. El apóstol Pablo, ¿cómo se habría sentido viéndoles a ellos? Le daba mucha tristeza y pena. Y ante la vista del Señor también. El Señor se sentía triste y le daba pena viéndoles a los colaboradores que estaban ocupados en el mundo. Si usted vive centrándose en el mundo, buscando las cosas del mundo, entonces, Dios, ¿cómo se sentirá? Se sentirá triste, de verdad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 21. Filipenses capítulo 2, el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, todos, aquí, si vemos aquí, sale todos. O sea, todos que salen aquí indican a los colaboradores de Pablo. Pero, lamentablemente, ellos buscaban lo suyo propio. Estaban ocupados por las obras propias, por sus propias obras. Pero ya conocéis, aquí dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ellos no buscaban las obras del Señor. Entonces, ¿usted de qué forma ahora está viviendo? Usted es salvo y salva, pero ¿para qué vive ahora? ¿De qué forma vive y hace la vida cristiana? ¿Está ocupado por las cosas del mundo para ganar el dinero, para obtener algunas cosas? ¿O está ocupado por las obras del Señor, por hacer la vida cristiana? O sea, si usted está ocupado por las cosas del mundo, entonces usted es igual que los colaboradores de Pablo que estaban ocupados por las propias obras, por sus propias obras, de verdad. Al contrario, si usted está muy ocupado trabajando para el Señor, por las cosas del Señor, entonces usted está haciendo bien la vida cristiana como Timoteo. Podría decir que está haciendo bien la vida cristiana. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay obras propias y también obras del Señor. Entre los dos, ¿cuál es más importante para el salvo? O sea, las cosas del Señor. Las obras del Señor es más importante que mis obras, ¿sí o no? O sea, pero lo sabemos. Sin embargo, a veces estamos ocupados por nuestras obras, ¿sí o no? Es verdad. Pero, ¿cuál es más importante entre los dos?
Vivir para el Señor, estar ocupado por las obras del Señor, es más importante. Realmente hay obras del Señor, obras de Dios y obras propias obras del hombre. Busquemos Mateo 16. Mateo 16, el versículo 23. Mateo 16, 23. Les leo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si vemos aquí, salen las dos cosas, ¿sí o no? Primero, las cosas de Dios. Segundo, las cosas de los hombres, ¿sí o no? ¿Cuál es más importante entre las dos? Las obras de Dios es más importante que las obras del hombre, ¿sí o no? Es verdad. Pero aquí dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Jesucristo reprochó fuertemente a Satanás, ¿cierto? Porque Satanás estaba operando en Pedro. Pedro le dijo al Señor: Señor, no mueras tú en la cruz. ¿Por qué dijo así? Satanás quería impedir la obra del Señor, la obra de Dios. Satanás no quería que el Señor quite el pecado del mundo, muriendo en la cruz. Por eso, Satanás operaba en Pedro. Veamos Mateo 16, 22. El versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué Pedro dijo esto? Porque el Señor dijo así. El versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les empezó a enseñarles a sus discípulos sobre su muerte y su resurrección para quitar el pecado del mundo, ¿sí o no? En este momento, Pedro le dijo, el versículo 22, en la parte de la mitad: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, no tiene que hacer así, ni morir en la cruz. ¿Por qué Pedro dijo así?
porque el diablo estaba operando en él. Pero el Señor lo vio. O sea, vio la tentación de Satanás y a Satanás. Por eso lo reprochó fuertemente. Aquí, el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, el Señor vio de inmediato a Satanás y su operación, ¿sí o no? Su tentación. Y lo reprochó. Asimismo, nosotros también tenemos que tener buena vista para que podamos ver a Satanás y a su operación y a su tentación. ¿Sí o no? Así como el Señor lo vio inmediatamente. Lamentablemente, Pedro no podía ver al diablo ni su operación. ¿Sí o no? Y fue tentado. Señor, Señor, no tiene que hacer así. Pedro le impidió morir en la cruz. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el diablo estaba operando. Asimismo, el diablo siempre le tienta. ¿Para qué? Para que usted no pueda hacer bien la vida cristiana. Le impide asistir a la iglesia y hacer bien la vida cristiana. Siempre le molesta, le ataca, para que no lea bien la Biblia y que no escuche sermones, también que no pueda participar en la reunión. Por eso, asistir a la iglesia a veces es difícil, porque el diablo siempre le molesta, le sigue molestando, para que no haga bien la vida cristiana. Y le hace estar ocupado por las cosas del mundo, para que no piense en las obras del Señor, ni pueda buscar las obras de Él. Así es el diablo y su operación. ¿Sí me entiende? Por eso, los colaboradores de Pablo también estaban ocupados por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo estaba operando en medio de ellos. Imagínense, Pedro también fue tentado. Pedro era el excelente discípulo de Jesucristo, sin embargo fue tentado mucho más. Nosotros que somos débiles, podríamos ser tentados por el diablo. Por eso a veces caemos, pecamos, no hacemos bien la vida cristiana, no asistimos a la iglesia, no participamos en la reunión por estar ocupados por las cosas del mundo. Si no participa en la reunión, no asiste a la iglesia, ¿qué le pasará? Ya se alejará de la iglesia, de la palabra y del Señor que le salvó. Entonces ya no sentirá paz, ni gracia, ni alegría. Así es la operación del diablo. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre el diablo le hace ver las cosas del mundo como grandemente las cosas del mundo, y las cosas de Dios pequeñamente. Pero si tiene buena vista, si tiene fe, se ve grandemente
se ven grandemente las cosas de Dios, ¿sí o no? Y al contrario, las cosas del mundo pequeñamente, ¿sí o no? Pero si no tiene fe, no tiene buena vista, no tiene vista de la Biblia, entonces las cosas se ven como grandemente las cosas del mundo. Por eso anda ocupadamente para obtener las cosas del mundo. O sea, vive como no salvo. Así es la operación del diablo. ¿Sí me entiende? El Señor lo reprochó fuertemente. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? O sea, tiene que tener buena vista. Siempre tiene que tratar de cumplir y buscar las obras del Señor. Tiene que andar ocupadamente por las obras del Señor. Así es la voluntad de nuestro Señor. De verdad, lo importante es que hay obras del Señor y cosas del mundo. ¿Cuál es más importante? Ya lo sabe. Sin embargo, anda ocupadamente por las cosas del mundo a veces. Pero no se preocupe. Sin cesar, esfuércese en buscar las cosas del Señor. Entonces no hay problema y Dios le ayudará mucho y le dará muchas veces oportunidad de servirle al Señor y a los hermanos. Podrá trabajar muy bien para el Señor. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Indica predicar. Añade más y más el reino de Dios. Añadir más y más el reino de Dios. ¿Qué significa? Cada vez que los hombres reciben la salvación, el reino de Dios añade. Esto significa. ¿Sí me entiende? Los no salvos son del diablo. Los salvos son de Dios. ¿Sí o no? El reino de Dios indican a los salvos. Si hay muchos salvos, entonces es que añade muy bien el reino de Dios. Primero tenemos que buscar el reino de Dios. Significa que tenemos que predicar sin cesar a las almas perdidas, para que añada el reino de Dios. O sea, a los salvos. ¿Sí me entiende? Busca primeramente el reino de Dios. Significa que hay que predicar primero. Es la voluntad de Dios. Y su justicia. ¿Qué significa buscar su justicia? Buscar su justicia indica obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué es justicia? La palabra de Dios.
Llevar una vida que obedece a la palabra de Dios es buscar la justicia. ¿Sí me entiende? Entonces, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa? Usted necesita el dinero, ganar el dinero. Y también las cosas, alimentos. Sí, primero usted siempre busca la voluntad de Dios. Primero sí predica y lleva una vida cristiana que obedece a la palabra de Dios. Primero. Entonces Dios le dará mucha gracia, bendición y las cosas necesarias. Esto significa. Usted será añadido por Dios. Si usted primero busca la voluntad de Dios. Esto significa. Por eso, primero, según la palabra del Señor Jesucristo, busque el reino de Dios y su justicia. Primero viva para el Señor. Primero ande ocupadamente para el Señor, buscando las obras de Él. Entonces será añadido por el Señor. Dios le dará cosas necesarias, gracia y paz. También toda la bendición necesaria. Todas las bendiciones necesarias. ¿Sí me entiende? Hay cosas del Señor, obras de Dios y cosas del mundo y sus propias obras. ¿Cuál es más importante? Las obras del Señor. Timoteo buscaba el reino de Dios y su justicia. Primero, siempre buscaba las obras del Señor. Al contrario, los colaboradores de Pablo, lamentablemente, estaban ocupados por las cosas del mundo, buscaban sus propias obras sin buscar el reino de Dios y su justicia. Ojalá que usted pueda vivir para el Señor primero, buscando el reino de Dios y su justicia. O sea, llevando una vida cristiana que vive para el Señor y que predica. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. ¿Qué le parece? ¿Él era joven o mayor? ¿Qué le parece? Timoteo, ¿era joven o mayor? Él era jovencito. Sin embargo, tenía mucha fe y experiencia de la predicación. Por eso nadie puede menospreciarle a él, sino que muchos hermanos, la mayoría de los hermanos le respetaban a Timoteo por la fe de él. Primera de Timoteo 4:12, les leo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué significa? Aunque él era jovencito, tenía mucha fe, amor, buen ejemplo
y mucho conocimiento de la Biblia. Por eso, nadie puede menospreciarle. Especialmente, Pablo le dijo que muestra tu amor, tu buen ejemplo y tu fe ante todos, para que nadie pueda menospreciarle. Esto significa. Pablo le amaba mucho a Timoteo y deseaba que Timoteo predique muy bien. Por eso dijo así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque él era joven, tenía mucha fe, mucho conocimiento de la Biblia, buen ejemplo y mucha experiencia de predicación. Por eso, nadie podía menospreciarle, de verdad. Pero, él era joven, ¿no? Por eso, siempre tenía tentaciones de Satanás. Especialmente para los jóvenes, siempre hay tentación de sexo. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso el apóstol Pablo le dio una sugerencia para que se aleje de mujeres. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Les leo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A quiénes indica? A los hermanos salvos que hacen bien la vida cristiana. O sea, huye también de las pasiones juveniles. O sea, significa huir de las tentaciones, especialmente de la tentación de sexo, de las mujeres. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los hermanos. Jóvenes podrían caer fácilmente por la tentación de sexo, ¿sí o no? Somos débiles. O sea, podríamos caer fácilmente por la tentación de sexo. Al que débil al sexo siempre será tentado por el diablo y por la tentación de sexo. Entonces, podría caer fácilmente. El diablo, si usted es débil por la tentación de sexo, entonces el diablo lo sabe y le sigue molestando y le hace caer y le hace pecar fornicando. Por eso, ¿qué tiene que hacer? No tiene que ir al lugar donde hay tentación de sexo. No tiene que encontrarse con una mujer que le tienta y con un hombre que está interesado en usted.
tiene que huir de esas personas. Y sigan reuniéndose con los hermanos salvos. Esto significa, si usted es muy débil por la tentación de sexo, entonces ojalá que se case temprano para que no peque. Así como ha aprendido, no tiene que fornicar antes de casarse. No puede tener relación íntima con alguien antes de casarse. Solamente después de casarse, entre matrimonio. El matrimonio puede tener tentación íntima. Por eso dijo así, porque huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque Timoteo era joven. Por eso, si él no hubiese tenido cuidado, habría caído. Después de ver y leer esta carta, Timoteo, ¿cómo habría hecho? Realmente él siempre huía de las mujeres, de las tentaciones. Siempre tenía cuidado para que no peque, sino que él siempre él seguía reuniéndose con los hermanos, buscando la fe, el amor y la paz. ¿Sí o no? Es verdad. Pero en la iglesia también uno podría pecar, ¿sí o no? Entre los hermanos podrían pecar. A veces hay algún hermano que sale con una hermana de la iglesia. No es bueno, es pecado ante Dios. Y hay alguna hermana que sale con un hermano en la iglesia. No es bueno. Será castigado. Dios los reprochará. Por eso, Timoteo también tenía que tener cuidado en la iglesia también, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo dijo así, Timoteo 5:2. Timoteo 5:2. Timoteo 5:2. Les leo. Primera de Timoteo 5:2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Es el mandato de Pablo. Timoteo guardaba muy bien la sugerencia de Pablo. A las ancianas como a madres. Primero veamos el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Por qué dijo con toda pureza? Hay que tratar a las hermanas, a las mujeres
en la iglesia, a las mujeres que asisten a la iglesia como hermanas, puramente. Ajá. Timoteo guardaba muy bien esta palabra, esta es su herencia de Pablo. O sea, nosotros también tenemos que tratar bien a las hermanas como hermanas, puramente. No como novios, no como novias, como hermanas, puramente. Es importante. Especialmente jóvenes. O sea, entre los hermanos jóvenes deben tener cuidado. No tiene que salir como novios. Entonces, si peca saliendo con otro, con un hermano o con una hermana en la iglesia, entonces caerá. No podrá recibir la gracia del Señor. Ya no será utilizado por el Señor. Usted quiere ser utilizado muy bien por el Señor, ¿no? Sin embargo, Dios no le utilizará. ¿Por qué? No está limpio, sino que está sucio por pecar. Solamente Dios utiliza a los limpios, a los que no tienen pecado, a los que quieren obedecerle a Dios. Aunque le falte mucho, si usted trata de obedecer a la palabra de Dios, entonces siempre Dios le fortalecerá, le dará mucha gracia y le utilizará preciosamente. Pero si usted usted tiene sentimiento, tal vez a usted le gusta alguien, alguna hermana, algún hermano, no es pecado, es un sentimiento nada más. Pero si se contacta con él, con ella, y anda afuera y besa, si tiene relación íntima, entonces es pecado. Por eso, solo tener sentimiento no es pecado. Pero no tiene que pecar. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, ¿qué significa? Si usted está limpio, entonces será utilizado preciosamente por el Señor. Especialmente Timoteo estaba limpio. Por eso siempre el Señor lo utilizaba muy bien. Siempre Timoteo estaba listo para ser utilizado por el Señor. Asimismo, usted también tiene que estar limpio y estar listo para que sea usado por el Señor. ¿Ok? De verdad, Timoteo era buen soldado de Cristo. Busquemos. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3. Al 4 les leo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
lo tomó por soldado, como buen soldado de Jesucristo. O sea, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo sufría duramente como soldado de Jesucristo para el Señor, ¿sí o no? Asimismo, Timoteo también sufría duramente para el Señor como soldado de Jesucristo. Pablo quería que Timoteo sufra más para que pueda ser buen soldado de Cristo. Si un soldado tiene mucha experiencia de entrenamiento, entonces será buen soldado, ¿sí o no? Pero si un soldado nunca sufría por entrenamiento, nunca tenía experiencia de entrenamiento, entonces, ¿podría ser buen soldado? No. Entrenamiento, ¿cuál? Entrenamiento. Oh. Asimismo, si usted quiere ser buen soldado de Jesucristo, entonces tiene que recibir mucho sufrimiento y aflicciones. Si se sacrifica mucho, si quiere vivir para el Señor, entonces será buen soldado de Cristo. Si uno quiere vivir para el Señor realmente con todo su corazón, entonces no se preocupe, el Señor automáticamente le dará mucho sufrimiento, le hará sufrir. Así es. Por eso, el que quiere vivir para el Señor realmente tendrá mucho sufrimiento, recibirá muchas aflicciones y dificultades, tendrá muchas dificultades. Es verdad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, las aflicciones y dificultades nos enseña, nos hace tener fe, nos hace confiar en el Señor. Es un mejor maestro para nuestra fe. Timoteo recibía mucho sufrimiento porque él quería vivir para el Señor. Por eso el Señor le daba mucho sufrimiento y muchas dificultades. Mientras él recibía muchas aflicciones, él crecía muy bien, confiaba muy bien en el Señor, podía tener mucha fe, aprendiendo la manera de confiar en el Señor, y fue buen soldado de Jesucristo y buen predicador. El apóstol Pablo era buen soldado de Jesucristo. Timoteo también. Pedro y Juan también. Y ustedes. Usted también es buen soldado de Jesucristo. ¿Quién le llamó como soldado de Jesucristo? Jesucristo le llamó como su soldado. ¿Quién le llamó a Timoteo como su soldado? El Señor lo llamó. De la misma forma, el Señor le llamó a usted como soldado de Jesucristo. Aquí veamos el versículo 3:4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, para que sea buen soldado de Jesucristo, primero tiene que recibir mucho sufrimiento y tener muchas dificultades. Entonces será buen soldado de Cristo. El versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Significa que el Señor nos llamó como su soldado. ¿Sí me entiende? Somos buenos soldados de Jesucristo. Y además el Señor nos dio oportunidad de trabajar para Él y ministerio precioso en la iglesia.
Primera de Timoteo, casi terminando. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Les leo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. El apóstol Pablo estaba dando su testimonio a Timoteo, escribiendo una carta. Doy gracias al que me fortaleció. Siempre, significa que siempre el Señor le fortalecía a Pablo, ¿sí o no? Por eso, él estaba muy agradecido con el Señor. Realmente, muchas veces, el apóstol Pablo tenía el peligro de morir. Recibía muchos sufrimientos. Sin embargo, el Señor siempre le salvaba y le fortalecía. Era el testimonio de Pablo. Timoteo también recibía mucha gracia, ánimo y fuerza leyendo esta carta, escuchando el testimonio de Pablo, porque él también él también trabajaba juntos. Él trabajaba con Pablo, por eso sabía muy bien sobre el sufrimiento que el apóstol Pablo recibía. De verdad. Y también él sabía sobre la salvación del Señor. Porque siempre acompañándole a Pablo lo ha visto. Por eso, él recibía mucho ánimo, fuerza, consolación y paz a través de esta carta. Pero lo importante es que el Señor le dio un ministerio precioso a Pablo. Por eso, él estaba muy agradecido. Aquí dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El Señor sabía que el apóstol Pablo era fiel. Por eso le dio un ministerio precioso. O sea, el apóstol. Asimismo, Timoteo era muy fiel. Por eso el Señor le llamó como soldado de Cristo para que lo utilice preciosamente. Y además le dio un ministerio precioso, o sea, predicador. Dios sabe que usted es fiel ante Él y quiere vivir para el Señor. Él sabe que usted tiene un lindo corazón de querer vivir para el Señor. Por eso le llamó como soldado de Cristo y le dio un ministerio. ¿Qué ministerio? Cada uno tiene su propio ministerio. Cada uno es predicador. Si usted predica, realmente puede salvar a las almas. Usted tiene Jesucristo y el Evangelio. Tiene que compartir y dar lo que usted tiene a su alrededor. Si usted predica, anuncia el Evangelio de Jesucristo, algunos realmente serán salvos. Así tiene su propio ministerio que el Señor le dio. Tiene que cumplir el ministerio que el Señor le permitió, poniéndome en el ministerio, porque me tuvo por fiel. Dios sabe que usted es fiel, por eso le dio un ministerio precioso.
Por eso está trabajando como soldado de Cristo, como fiel y como el predicador. Como predicador. Y también en la iglesia usted tiene un ministerio. Tiene que cumplir su ministerio. ¿Por qué? El Señor se lo dio. O sea, Timoteo era muy fiel y cumplió su ministerio que recibió del Señor. Pero, lamentablemente, Timoteo no era sano. Tenía el cuerpo débil. Frecuentemente estaba enfermo. Especialmente siempre le dolía el estómago. Veamos, 1 de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Les leo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Él era sano o no? No era sano. Estaba enfermo frecuentemente. Especialmente le dolía el estómago. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso, me imagino que él muchas veces estaba débil. Sin embargo, él era fiel. Fielmente trabajaba para el Señor. Creo que el vino era efectivo para él. Por eso, el apóstol Pablo le permitió tomar un poco de vino para el estómago. Pero eso era para la enfermedad que Timoteo tenía, ¿sí o no? No para usted. Alguien dice, si vemos aquí, en la Biblia, si vemos en la Biblia, Dios nos permitió tomar un poco de alcohol, un poco de vino. Podemos tomar. Alguien dice así, refiriéndose a este versículo. Está muy mal. No ha entendido bien la palabra de Dios. O sea, solamente Timoteo. Si usted tiene la misma enfermedad que Timoteo, podría tomar un poco de vino si hay efecto. Pero si usted es sano, no puede tomar alcohol, ni vino, ni un poco de vino. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Si vemos aquí, podemos tomar alcohol. Un poco, no mucho. Un poco sí podemos. No. Es prohibido tomar alcohol. Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así dijo, ¿no? ¿Sí o no? No tome alcohol ni vino, por favor. No aproveche este versículo. Por favor. No puede aprovechar. Pero lo importante es que tenemos que guardar bien nuestra salud. ¿Sí o no? Timoteo muchas veces estaba enfermo. Cuando estaba muy enfermo, no podía predicar bien. No habría podido predicar bien, ¿sí o no? Si usted está enfermo, ¿podría asistir bien a la iglesia? ¿Podría trabajar para el Señor? No podría, ¿sí o no? Por eso vamos a guardar bien nuestra salud, porque solamente
podemos glorificarle al Señor a través de nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo podemos vivir para el Señor y trabajar para Él. También predicar, ¿sí o no? Por eso, tiene que guardar bien su salud. Tiene que dormir temprano, comer bien, ¿no? No tiene que tomar alcohol. Si hay alguien que toma alcohol aún, ojalá que no tome alcohol, es prohibido por Dios. Si vemos en la Biblia, hoy no hay tiempo, luego le muestro un versículo que no puede tomar alcohol. 자, Romanos capítulo 12. 자, Romanos capítulo 12. El versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos 12, 1. Les leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el verdadero culto? ¿Qué es la verdadera cristiana? Glorificarle a Dios con nuestro cuerpo. Vivir para el Señor, trabajar para Él con nuestro cuerpo. Es el verdadero culto. ¿Sí me entiende? El verdadero culto que Dios recibe es nuestro cuerpo. Es trabajar para el Señor y vivir para Él con nuestro cuerpo. Entonces, solamente con nuestro cuerpo podemos vivir para Él y glorificarle a Dios, ¿sí o no? Entonces, guardar nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿es importante o no? Es muy importante. Y además, ¿su cuerpo es de usted o del Señor? Es del Señor. Así dijo en la Biblia. Porque usted no puede vivir para sí mismo. Porque Jesús le compró a usted. ¿A través de qué precio? Su sangre. Así dijo, si vemos en la Biblia. Veamos, última palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Hermana Mercedes, de la iglesia de Puerto Viejo, ¿sí me escucha bien? Ok, muy bien. Ok. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Les leo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestro cuerpo es de Dios. Nuestro espíritu también. Jesús me compró y les compró. ¿De qué precio? O sea, por el precio de sangre. Por sangre. Porque habéis sido comprados. O sea, somos comprados por el Señor, por el precio de sangre. ¿Sí o no? Por eso tenemos que glorificar al Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque los cuales son de Dios. Así dijo.
¿Sí o no? Por eso tenemos que guardar bien nuestra salud, porque solamente con nuestro cuerpo, trabajando para el Señor, podemos glorificarle a Dios. Su cuerpo es de Dios, su espíritu también, su vida también. No puede vivir como quiere para sí mismo, porque usted es comprado por el Señor. El Señor le compró a usted por la sangre. Timoteo era débil. No era sano. Estaba enfermo frecuentemente. Sin embargo, fielmente trabajaba para el Señor. Si usted guarda muy bien su salud y usted es sano, entonces podrá glorificarle mejor al Señor, trabajando más con su cuerpo para el Señor. Tiene que sacrificarse mucho para el Señor, participando y buscando las obras del Señor. Timoteo siempre le daba mucha alegría al Señor y a Pablo. Predicaba muy bien y enseñaba bien la palabra de Dios, teniendo mucho conocimiento de la Biblia. Tenía buen ejemplo, mucha fe, mucho amor. Él era joven, por eso, recibió la salvación cuando era pequeño. Por eso, podía vivir para el Señor largamente. ¿Cuán grande será su recompensa? Porque trabajaba mucho y fielmente para el Señor. Y él era muy fiel y excelente predicador. Fue utilizado preciosamente por Dios porque él estaba limpio. Y él era el mejor colaborador del Señor y del apóstol Pablo. De verdad, Timoteo hizo muy bien la vida cristiana durante toda su vida, desde que recibió la salvación hasta que murió. De la misma forma, nosotros también vamos a hacer muy bien la vida cristiana como Timoteo. Siempre vamos a sacrificarnos mucho para el Señor y trabajar fielmente con nuestro cuerpo como soldados de Jesucristo, como Timoteo. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por permitirnos vivir en la iglesia donde el Señor está. Y por permitirnos la iglesia de Santo Domingo, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia. Por eso podemos seguir aprendiendo tu palabra preciosa y hacer la vida cristiana y reunirnos con el Señor. Todo es la gracia de Dios. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Ayuda nuestra vida cristiana. Queremos hacer mejor la vida cristiana. Utilízanos preciosamente, dándonos mucha sabiduría, el conocimiento de la Biblia, fuerza, ánimo, gracia y mucha paz. Siempre anhelamos recibir mucha gracia del Señor. Ayúdanos, bendícenos. Levanta nuestra iglesia más y más
con tu palabra y tu gracia, y también la fe de los hermanos y también la iglesia de Puerto Viejo. Bendice a todos los hermanos. Añade más a los salvos en nuestra iglesia. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.